Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Saludos y bienvenidos a una nueva clase del área de comunicación y lenguajes para el curso de sexto de secundaria. Les habla la profesora Bianca y vamos a empezar una nueva unidad titulada Análisis Crítico. Anteriores clases habíamos estado revisando lo que era el pensamiento crítico. Ahora vamos a pasar a lo que es el análisis. ¿Qué es el análisis? Pues aquella lectura o texto que ya hemos visto con un pensamiento crítico, vamos a empezar a analizarlo para redactar una opinión que vaya a favor o en contra de lo que ya hemos leído. Para entender mejor lo que es el análisis crítico, revisemos algunos conceptos y sus ventajas. Análisis y crítica de un texto. Para apropiarnos de los conocimientos y la información plasmada en textos, debemos recurrir a un análisis crítico. Este se debe hacer de acuerdo con el contenido, ya sea informativo, tecnológico, científico o literario. Consiste en desglosar cada uno de los elementos que integran un mensaje, reflexionar sobre ellos y captar la intención del autor. Se inicia con el subrayado y resumen analítico para establecer las ideas principales y los argumentos. Las ventajas del análisis crítico son: adquirir una actitud objetiva, lógica y crítica frente a posiciones diferentes a la nuestra, desarrollar la capacidad de comprensión, asimilación, análisis y evaluación, enriquecer nuestro vocabulario y mejorar nuestra lengua oral y escrita. Ahora que ya sabemos los conceptos del análisis crítico, vamos a pasar a los pasos. Tenemos 3. Vamos a comenzar con una lectura crítica. La lectura crítica implica que vayamos al texto, lo leamos con calma y saquemos las ideas principales. El segundo punto va a ser el análisis del texto y un tercero que vamos a pasar a la redacción. Empecemos por el primero, que es la lectura crítica, cómo funciona y cómo se realiza. Una vez que conocemos el tema o pregunta que vamos a trabajar, es momento de empezar a investigar con el fin de entender qué opinan distintas voces sobre el tema, en qué coinciden y en qué discrepan, en qué se apoyan y cuáles son los puntos débiles, en qué asunciones y creencias subyacen en lo que defienden. Imaginemos que, por ejemplo, nos piden que decidamos si debemos abandonar las redes sociales. Debemos renunciar a una herramienta que nos facilita conectar con amigos y nos ayuda a mantener y fortalecer relaciones con personas que tenemos más lejos. ¿Qué provocan en nosotros que hace que su uso empiece a ser excesivo y pueda acabar en adicción? Subir algo a la red o mirar lo que han subido otras personas se ha convertido en una parte importante de nuestra vida. Leer y escuchar lo que piensan personas cualificadas en el tema nos guiará por el camino que nos lleve a encontrar la mejor solución. La mejor forma de aprovechar el trabajo de investigación es jugar a creer y criticar. Empezamos nuestro trabajo de investigación con un artículo o una idea. En nuestro caso lo haremos con un texto publicado por Jaron Lanier titulado 10 razones por las que debemos abandonar las redes sociales. Jaron Lanier es uno de los referentes máximos en materia de tecnología digital. Fue uno de los creadores del protocolo de Internet. Es considerado el padre de la realidad virtual y es uno de los informáticos más brillantes en la historia de Silicon Valley. También es escritor, filósofo y compositor de música. En la última década se ha convertido en uno de los principales críticos del uso de la tecnología digital. Lo primero que haremos es jugar a creer. Cuando leemos creyendo, practicamos lo que el psicólogo Carl Rogers denomina escucha empática.
Escuchar empáticamente requiere ver el mundo desde los ojos de quien escribe, adoptando temporalmente sus creencias y valores y suspendiendo nuestro escepticismo y asunciones con el fin de oír con claridad lo que el autor está diciendo. El mejor modo de demostrar que hemos entendido correctamente lo que nos quiere decir el artículo es hacer un resumen de sus argumentos, utilizando nuestras propias palabras. El objetivo del resumen es, por un lado, presentar los puntos principales del texto y, por otro, eliminar los detalles que lo apoyan. El tamaño del resumen varía, pudiendo ir desde unas pocas líneas a 1 o 2 párrafos. Para mantener tu credibilidad, el resumen debe ser lo más natural y justo posible. Para elaborar el resumen, vamos a seguir los siguientes pasos. Leer para entender. El primer paso es leer el artículo para entender el sentido que le quiere dar el autor. En este punto, ponemos nuestras objeciones a un lado y nos limitamos a seguir el sentido que quiere darle el autor, viendo el tema desde su punto de vista. Paso 2. Volvemos a leer el artículo lentamente, describiendo brevemente lo que hace el autor en cada párrafo. Es decir, escribimos una frase para indicar el propósito del párrafo. Por ejemplo, podemos ver que en un párrafo el autor resume puntos de vista contrarios o introduce una razón que apoya su línea argumental. Da un ejemplo o utiliza datos estadísticos para apoyar un punto. Y segundo, lo que dice el autor en cada párrafo. Resumimos con nuestras propias palabras el contenido. El reto es encontrar la idea principal. Ahora un ejemplo de lo que hace y dice el autor en el siguiente párrafo. Jaron Lanier, pionero de Internet y de la realidad virtual, considera que los beneficios que traen estas redes no compensan los inconvenientes. Y en su último libro, 10 razones para borrar tus cuentas en redes sociales, da motivos para dejar Twitter y Facebook e incluso WhatsApp y los servicios de Google si podemos, y aunque sea por una temporada. En este caso podríamos decir que el autor introduce a Lanier para dar credibilidad a lo que luego va a contar. ¿Qué nos dice? Que Lanier ha pasado de ser pionero de Internet a uno de sus mayores críticos. Paso 3. Examinamos los haces y dices para determinar las secciones más importantes del texto. Elaboramos una lista de puntos principales que deben aparecer en el resumen y los representen de modo preciso. Paso 4. Convertimos la lista en un resumen. Paso 5. Revisamos el resumen hasta que tenga el tamaño adecuado y deje de modo claro lo que se quiere decir en el texto. Leer para criticar. Ahora es momento de cambiar la energía mental y buscar objeciones, hacer preguntas, expresar escepticismo. Cuando leemos críticamente, cuestionamos la lógica del texto, las evidencias que se presentan y las estrategias seguidas para desarrollar el argumento. También tratamos de identificar lo que no está en el argumento, lo que el autor ha pasado por alto o no ha considerado. Podemos escribir unas líneas exponiendo estos puntos. Escribir tus propias notas ayuda a leer el texto activamente, trayendo tu voz a la conversación con el autor. Este ejercicio de lectura crítica nos llevará a buscar una nueva fuente que dé respuesta a alguna de las preguntas que el artículo anterior despertó en nosotros y no fue capaz de responder.
Ahora que ya conoces lo que es la lectura crítica, vamos a pasar al segundo punto, el análisis del texto. En el análisis del texto lo que vamos a hacer es hacernos ciertas preguntas, empezando por cómo nos hemos sentido frente al texto. Por un lado, ¿te has enojado? Si te ha enojado el texto, ¿por qué te has enojado? O por el otro lado, si te ha dado risa, ¿en qué momento has sentido ganas de reírte frente al texto? Otra pregunta, nos vamos a cuestionar quién es el autor. ¿Qué formación tiene? ¿Por qué es importante saber esto? Porque esto va a definir la credibilidad del autor. Y una tercera y última pregunta. ¿Qué aspectos no ha tomado en cuenta el autor al realizar la redacción de este texto? Si bien ha tocado muchos argumentos, seguramente hay algunos que no ha tomado en cuenta. Preguntémonos por qué. Ahora que ya conocemos los pasos de lo que es la lectura crítica y el análisis crítico, te invito a que en tu cartilla revises el texto que hay una ponencia respecto a René Zabaleta Mercado. Analiza el texto de forma crítica, haz la lectura crítica, pasa el análisis del texto con las preguntas que te acabo de plantear y nos encontramos en una siguiente clase para pasar al último paso que va a ser la redacción del análisis. Hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.